Hola, mi nombre es José Paruelo, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía, investigador superior de CONICET en Argentina y trabajo en la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía en Buenos Aires y en la maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de la República en Montevideo, en Uruguay. Y hoy en un breve video les voy a presentar algunas discusiones en torno de cómo incorporamos la idea de servicios ecosistémicos en procesos de ordenamiento territorial, con énfasis en Latinoamérica. Lo que les voy a contar surge de discusiones, de trabajos, de datos generados en el marco de varios proyectos y ahí de los que formo parte y en los que trabajo con una serie de colegas. Particularmente en este caso les voy a estar presentando, lo voy a vincular al proyecto BESPI, que es un proyecto Collaborative Research Network de la última convocatoria del IEI. Y la presentación esta entonces tiene que ver con tratar de entender cómo el ordenamiento territorial, o sea, la manera en la cual asignamos usos del suelo en el territorio y cómo hacemos eso tratando de atender una serie de objetivos en la dimensión social, en la dimensión económica, en la dimensión ambiental, cómo en ese proceso incorporamos a los servicios ecosistémicos. Y para eso es útil reflexionar acerca de qué es lo que estamos considerando, qué procesos están ocurriendo. Y básicamente la situación que enfrentamos es aquella en donde una serie de actividades que nosotros realizamos transforman, modifican un sistema que tenía un funcionamiento normal en un sentido estadístico, o sea, aquel que era el más frecuente en condiciones no modificadas, y esas acciones mueven el sistema de esa situación con un funcionamiento normal a una situación en donde ese funcionamiento se altera. ¿Qué quiere decir que se altera el funcionamiento? Que ese sistema, ese ecosistema, pasa ahora a intercambiar energía y materia con el medio de una manera distinta. O sea, tiene más o menos productividad, es más o menos estacional, se particiona el agua hacia flujos de evaporación o de transpiración de una manera distinta, interactúa con la atmósfera de una manera diferente, de tal manera que eso impacta sobre el clima local de una manera diferente a la que lo hacía el sistema en una condición normal. Cada una de esas dos situaciones del sistema, aquella con el funcionamiento original, normal, y aquella con el funcionamiento alterado, tienen asociados una serie de beneficios que como sociedad usufructuamos. Ahora, esos beneficios no son los mismos en uno y otro caso, no son los mismos en tipo. En un caso se proveen bienes que tienen valor de mercado y que se exportan, commodities de algún tipo. En el otro caso se proveen servicios que tienen que ver con la regulación de procesos como las inundaciones o la composición atmosférica. Y esos beneficios, además de ser distintos, se vinculan con distintos actores que son, en última instancia, los que se apropian de esos beneficios, los que usufructúan esos beneficios. Esto, por supuesto, esta dinámica de generación de beneficios asociadas a la transformación del territorio y a cambios en el funcionamiento ecosistémico, obviamente no ocurre en el aire, sino que ocurre en un contexto institucional, político, ideológico, tecnológico, cultural, particular, que condiciona la dinámica del sistema. O sea, condiciona la manera en la cual como humanos transformamos
el sistema de una condición original a una condición modificada y también condiciona las posibilidades de restauración de ese sistema a partir de justamente terapias de restauración que mueven o que intentan mover el sistema a la situación original. Pero en ese esquema que yo les comentaba y que pueden ver en una de las diapositivas que acompañan esta charla, ¿dónde están los servicios ecosistémicos? Y dónde están o dónde los buscamos depende en gran medida de cómo definimos a los servicios ecosistémicos. Y como ustedes seguramente saben, no hay en la literatura una única manera de definirlos. Sí hay familias de definiciones, llamémosle así. Una familia de definiciones pone el énfasis en los beneficios, o sea, define a los servicios ecosistémicos como los beneficios que obtenemos los humanos de la naturaleza o de los ecosistemas. Otras definiciones, otra familia de definiciones, pone el énfasis en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. O sea, define a los servicios ecosistémicos como aquellos aspectos estructurales y funcionales de los ecosistemas, de los cuales de manera directa o indirecta derivamos beneficios. El sujeto de la definición es la estructura y el funcionamiento. En el esquema que estábamos planteando antes, entonces, los servicios ecosistémicos pueden estar en los beneficios o pueden estar en la estructura y el funcionamiento, según a cuál de esas familias de definiciones nosotros adscribamos en el planteo de nuestro trabajo. Y con esta idea de tornar operativa la idea de servicios ecosistémicos en procesos de ordenamiento territorial, podemos demostrar que tiene ventajas pensar o definir a los servicios ecosistémicos como las estructuras y las funciones de los ecosistemas de los cuales derivamos beneficios. ¿Por qué? Porque eso hace que esto que consideramos servicios sea cuantificable, medible y comparable entre situaciones, que es en buena medida lo que queremos hacer para poder establecer comparaciones entre escenarios en donde los usos del suelo o las intervenciones humanas se arreglan de manera distinta en el paisaje. En buena medida, esta última familia de definiciones se asocia con lo que en la literatura denominamos el modelo de cascada de provisión de servicios ecosistémicos. Según este modelo, nosotros tenemos a la estructura y al funcionamiento de los ecosistemas, de los cuales derivan servicios intermedios, servicios ecosistémicos intermedios, que son básicamente procesos: la productividad primaria, la evapotranspiración, la biodiversidad, la composición de tipos funcionales, aspectos que tienen que ver con la dinámica de los nutrientes. De esos procesos que son cuantificables, que la ciencia ecológica ha estudiado y desarrollado aproximaciones para medir con distinto grado de dificultad, derivamos servicios ecosistémicos finales, que son efectivamente aquellos que en última instancia van a generar, con la presencia humana, con la contribución de otras formas de capital y con los intereses y valores de los distintos actores sociales que usufructúan esos servicios finales, los beneficios. ¿Cuáles son esos servicios finales? En última instancia, el secuestro de carbono, la provisión de leña, la producción de forraje, etcétera, etcétera. Este esquema es particularmente útil para incorporarlo a este proceso de generación de escenarios, de evaluación de alternativas en procesos de ordenamiento territorial. Y aparecen una serie, en este esquema de cascada que les comentaba, una serie de elementos sobre los cuales tenemos que prestar particular atención. Una es el pasaje de estos servicios intermedios a los servicios finales.
pasar de la productividad primaria, de la biodiversidad, de la composición de tipos funcionales, de la mineralización del nitrógeno, a la regulación hídrica. Esto requiere de lo que llamamos funciones de producción. Las funciones de producción vinculan a los servicios intermedios con los servicios finales, requieren de un modelo explícito que las conecte. Tenemos muchos ejemplos dando vuelta de esas funciones de producción. En algunos casos tienen una historia muy larga. Por ejemplo, cuando hablamos de servicios finales de provisión, por ejemplo, la producción de trigo o de maíz, la ciencia agronómica ha trabajado muchos años en desarrollar esas funciones de producción, en donde estima el rendimiento, la provisión de ese servicio final, a partir de la cantidad de agua acumulada en el suelo al momento de la siembra, la tasa de mineralización promedio de ese suelo, la disponibilidad de nitrato en el suelo, las expectativas de precipitación en una dada localidad, el tipo de material genético que se va a usar, y a partir de eso, de combinar esos elementos, se estima la producción. Para otros servicios de regulación también ha habido esfuerzos durante muchos años por generar estas funciones de producción. Por ejemplo, para la estimación de la pérdida de suelo o la conservación del suelo, que sería el servicio final. Probablemente quienes tienen algún vínculo con la agronomía han escuchado de la ecuación universal de pérdida de suelo, que es un ejemplo de función de producción que vincula características estructurales del sistema con la pérdida de suelo o la conservación del suelo. Para muchos otros de los servicios finales que nos interesan, tenemos que desarrollar esas funciones de producción. Buena parte del esfuerzo en el proyecto CRN en el que estamos involucrados tiene que ver con la generación de esas funciones de producción. Por ejemplo, en la región del Chaco semiárido sudamericano, una de esas funciones, uno de esos servicios finales que nos interesa es la regulación hídrica, particularmente el ascenso de napas por el riesgo que tiene asociado ese ascenso respecto de la salinización del suelo. Y en ese caso, a partir de estimaciones que uno hace de procesos, por ejemplo el movimiento de cloruros en el suelo, o los perfiles de agua, o la evapotranspiración, y usando modelos generales de balance de agua, de dinámica de solutos en el perfil del suelo, uno conecta esas mediciones con este servicio que nos interesa y que queremos estimar, que es el ascenso de la napa freática y el riesgo de salinización del suelo. Uno de los problemas con las funciones de producción, sin embargo, es que su generación generalmente es local, o sea, uno termina produciendo esa función para un área en particular y además involucra una cantidad muy grande de esfuerzo. Hay que hacer pozos para sacar muestras a grandes profundidades, en el ejemplo que les contaba, llevar las muestras al laboratorio, procesarlas. Y por otro lado, después, ¿cómo compara la métrica que resulta de esa evaluación con la que surge de estimar la provisión de forraje o la biodiversidad? La incorporación de la idea de servicios ecosistémicos en procesos de ordenamiento territorial requiere de una visión sinóptica con una métrica común que pueda mirar qué es lo que pasa a lo largo de gradientes de transformación del territorio y que pueda hacer eso en tiempo real. Ese es un desafío muy grande para poder ayudar a quienes toman decisiones a evaluar de manera objetiva escenarios de transformación del suelo. Para poder llegar a hacer eso, uno tiene que pensar que quienes toman decisiones, en última instancia, necesitan evaluar
cómo cambia el nivel de provisión del servicio a lo largo del gradiente de intervención o de estrés o de perturbación que se genera en ese territorio. Por ejemplo, necesitan saber cómo cambia esa regulación hídrica o cómo se modifica el ascenso de la napa y el riesgo de salinización a lo largo de un gradiente de transformación del paisaje, de nada de transformación a una situación en donde el 100% del paisaje se agriculturizó o se transformó en cultivos agrícolas. Para poder generar entonces esos indicadores, necesitamos integrar toda esta información en una suerte de descriptor general del nivel de provisión de servicios ecosistémicos. Y ahí aparecen algunas cuestiones que, por ejemplo, lo de la cobertura temporal y espacial, que nos hacen pensar en la necesidad de sensores remotos, o sea, de información provista por satélites, para generar esos índices. Por otro lado, tenemos una serie de elementos que nos ayudan en la búsqueda de estos indicadores. De todos los aspectos del funcionamiento ecosistémico que se ven alterados por la transformación del territorio, las ganancias de carbono, o sea, la incorporación de carbono en el sistema, es uno de los indicadores más integradores de lo que está pasando. Por otra parte, en una serie de trabajos se ha visto que la capacidad que tiene un sistema de incorporar carbono está directamente ligada al nivel de provisión de servicios ecosistémicos. Básicamente, un sistema más productivo en términos de ganancias de carbono es un sistema que provee más servicios ecosistémicos. Cuando uno junta la importancia que tiene o el carácter integrador que tiene la dinámica del carbono, particularmente las ganancias de carbono, con la necesidad de tener una visión sinóptica que cubra grandes áreas y periodos largos, y la posibilidad de registrar los cambios en las ganancias de carbono con sensores remotos, aparece una posibilidad concreta para el desarrollo de estos índices. Para desarrollar estos índices, obviamente lo que nosotros necesitamos es percibir qué dimensiones son particularmente sensibles a cambios en el nivel de provisión. Para hacer un cuento largo, una historia larga, un poco más corta, las ganancias totales de carbono y la estacionalidad del carbono son dos aspectos de la dinámica de las ganancias de carbono que integran buena parte de lo que está pasando y que muestran una relación muy estrecha con la artificialización del paisaje, con esa transformación que hablábamos al principio de los sistemas y con la alteración en su funcionamiento, y por lo tanto con la provisión de servicios ecosistémicos. Evaluamos en qué medida índices construidos con esos dos indicadores, la cantidad total de carbono que gana un sistema durante el año y la estacionalidad, o sea, la diferencia entre los valores máximos y mínimos, describía las variaciones observadas en una serie de servicios ecosistémicos que habíamos medido efectivamente en el terreno. La riqueza de aves, la regulación hídrica, el rendimiento hidrológico, las ganancias de carbono y su destino para producción forrajera, la acumulación de carbono en el suelo como materia orgánica, que está muy ligada al secuestro de carbono. ¿Podían estos indicadores derivados de la dinámica estacional de las ganancias de carbono, medidas con sensores remotos, describir estos servicios ecosistémicos? Eso lo evaluamos cuantitativamente y observamos que reproducíamos los patrones espaciales con un nivel de
confianza lo suficientemente bueno como para generar estimaciones sinópticas, cubriendo grandes áreas, de la provisión de servicios ecosistémicos. En algunos de los mapas que acompañan a esta presentación, ustedes podrán ver la variación en el espacio, en el nivel de provisión promedio de servicios ecosistémicos en dos biomas muy importantes del sur de Sudamérica, los pastizales del Río de la Plata y los bosques xerofíticos del Chaco. Y ahí uno puede observar que obviamente hay una variación espacial muy importante, hay zonas rojas con muy bajo nivel de provisión y zonas verdes o azules con niveles altos. Quienes conocen un poco la zona van a ver que eso responde a un gradiente de recursos, fundamentalmente de precipitación, y eso no es muy interesante, ya lo sabíamos que eso era así. Pero si uno presta un poquito más de atención, encuentra que hay lugares en donde los niveles de provisión están asociados a otros factores, no al gradiente de recursos, a la precipitación, sino a la intervención humana, a focos de agriculturización, inclusive a límites políticos que determinan usos del suelo muy distintos. Ese mapa de nivel de provisión de servicios nos dice algunas cosas, pero nos sugiere otras que son peligrosas. Por ejemplo, pensar que uno debería conservar solamente aquellos lugares que tienen un nivel de provisión alto de servicios ecosistémicos. Y ese es un error, porque a diferencia de lo que pasa con algunos bienes que producen los agroecosistemas, trigo, carne, soja o pulpa de celulosa, los servicios ecosistémicos no son commodities. No podemos compensar la pérdida de biodiversidad en San Luis, en el centro de Argentina, con la biodiversidad que conservamos en Río Grande do Sul, en Brasil. O sea, esos servicios deben ser provistos localmente. Quizás más interesante que el nivel de provisión promedio de servicios ecosistémicos es mirar qué pasa a lo largo del tiempo. Otro mapa muestra las tendencias en los últimos 15 años en el nivel de provisión. 30% del área que está representada en esos mapas experimentó un cambio en el nivel de provisión. La mayor parte de esos cambios, el 90% de los cambios en el área en donde uno observó modificaciones, son tendencias negativas. Hubo una reducción en el nivel de provisión de servicios ecosistémicos, lo cual nos está indicando que operaron procesos, cambios en el uso del suelo, cambios climáticos, tendencias generales, cambios en la composición atmosférica, que de hecho estuvieron ocurriendo, que estarían detrás de esos cambios. Tratar de separar y de entender cuáles son los que efectivamente operan en cada porción del territorio es uno de los desafíos que uno tiene después de obtener este tipo de descripciones.